Pablo habla de luchas en la vida cristiana. Y el mayor enemigo, dice, está dentro nuestro. Somos nuestra vieja naturaleza, la carne, pero que tenemos un poder mayor, no un poder, alguien que es mucho mayor, que es el Espíritu Santo, que mora en nosotros y que nos da la fuerza para poder vencer a ese intruso que tenemos, que queremos que se vaya, que es la carne. Y así será hasta el día en que nos vayamos con Él, con el Señor. Y dice que habíamos terminado leyendo que el Espíritu que levantó de Jesucristo a los muertos es el que nos vivifica y que vivificará también nuestros cuerpos. Y vamos a leer los versículos 12 al 17, donde Pablo pasa de la exposición de lo que nos ha dado Dios, nos ha dado justificación, nos ha dado su Espíritu para que podamos vivir una vida nueva. Bueno, Pablo dice ahora que nuestra responsabilidad es ya no vivir más en la carne. Y que eso lo podemos hacer porque tenemos precisamente el Espíritu Santo. Y tenemos el Espíritu Santo porque somos hijos de Dios. Entonces vamos a leer, dice el versículo 12 en adelante: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Unos pocos versículos que, tal vez estemos acostumbrados a decir ciertas frases, a leer hijos de Dios, y no nos asombramos como debiéramos. Vamos a ahondar un poquito en esto. Y empieza Pablo hablando con un tono cariñoso, está diciendo hermanos, así que hermanos, porque lo que está diciendo Pablo acá es que hay que hacer morir las obras de la carne. Es algo serio, es una obligación que tenemos como hijos de Dios. Y Pablo lo está diciendo con cariño porque es una lucha, no es fácil, y él se ve también identificado con esto. Y dice, deudores somos. Él habla de que él también, dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La carne, ustedes saben, es nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, entonces, dice las Escrituras, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas todas nuevas. Pero aunque somos una nueva creación en Cristo Jesús, la vieja naturaleza todavía está en nosotros, porque estamos en este cuerpo que Pablo llama cuerpo de muerte, que sigue llevándonos hacia el pecado. Y Pablo dice que no somos deudores a la carne, pero dice deudores somos. Somos deudores, pero no somos deudores a la carne. Y esto lo tenemos que tener muy en claro, porque muchas veces actuamos como si fuéramos deudores de nuestra vieja naturaleza. Lo que Pablo está diciendo con esto es que no estamos obligados a obedecer a ese viejo hombre. Otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice sobre este versículo: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer.
Y está muy bueno esto del término que utiliza, deudores. ¿Por qué deberíamos ser deudores de la carne? ¿Qué hizo la carne por nosotros? ¿Qué cosa buena nos trajo? ¿Qué le debemos? Tenemos que pensar en eso y decir, no le debo nada, al contrario, lo único que hizo mi naturaleza pecaminosa es ponerme bajo la ira de Dios. Justamente por la carne, leíamos en este mismo en el capítulo 3, en el versículo 3, que la ley no fue capaz de salvarnos, justamente porque nosotros estamos vendidos a la carne, dice Pablo. Entonces la ley no pudo salvarnos por causa de la carne, de nuestra vieja naturaleza, de la naturaleza pecaminosa. Entonces no tenemos ninguna obligación de consentirla ni de complacerla. Pero constantemente estamos pensando en ella, en consentirla y en complacerla. Y pensamos, me merezco algo mejor, no me merezco esto, merezco que me traten así, que me traten asá, ¿o no? La carne se ofende fácilmente, porque considera que, bueno, que tiene razón, que hay que respetarla. Eso es la carne, se ofende. La carne es egoísta. La carne no busca glorificar a Dios, no busca amar al prójimo. La carne se ama a sí misma. Entonces, Pablo dice, ya no tienen que complacerla. No se tienen que ofender, no se tienen que pensar, bueno, me merezco que me traten así, que me traten así. Eso es la carne. El Señor dice, ustedes se tienen que negar a sí mismos si quieren ser mis discípulos. ¿Dónde está eso de complacer la carne? ¿Qué le debemos a la carne? No le debemos absolutamente nada. No estamos obligados de ninguna manera a complacerla. El viejo hombre, ¿sabe lo que hizo por nosotros? Es ponernos bajo la ira de Dios. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que vamos a complacer a alguien que está dentro nuestro, que nos llevó a estar bajo la ira de Dios. No le debemos nada, nada. Somos deudores, pero no a nuestra carne, sino a ¿quién? A Dios. A Él sí le debemos todo. Ahora, cuidado, porque no le debemos en cuanto a justicia. ¿Por qué? Porque la deuda fue saldada por Jesucristo. O sea, no tenemos que pensar que nosotros podemos de alguna manera agregar algo al sacrificio de Cristo. En ese sentido, la deuda está saldada, porque la saldó el Señor. El Señor hizo todo por nosotros. Él nos justificó y nos dio su Espíritu para ahora poder vivir conforme a su voluntad. Entonces, lo que tenemos que hacer, dice el Señor, es negarnos a nosotros mismos. En Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ya está, el tiempo pasado fue para eso, para satisfacer las obras de la carne que nos puso bajo la ira de Dios. Eso ya pasó. No le debemos nada, dice el Señor. Primera de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación, abominables, idolatría. Entonces, ya está, eso pasó. No le debemos nada a eso, tenemos que congraciarnos con eso, no debemos agradarle a ese enemigo que tenemos adentro. Y dice la Escritura que
si nuestra manera de vivir no ha cambiado, si seguimos viviendo conforme a la carne, eso implica que no hemos nacido de nuevo, que no somos hijos de Dios. Y dice, si vivís conforme a la carne, ¿qué nos espera? La muerte. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero Pablo habla de que nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne. No tenemos que morir nosotros. Tenemos que hacer morir las obras de la carne. Y las obras de la carne, en Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que viven según la carne producen obras de la carne y no son parte del reino de Dios. Entonces, el destino es la muerte eterna. Pero dice que Pablo nos da este mandamiento, que debemos hacer morir las obras de la carne. Es algo que, dice, no podemos hacerlo solo. Él dice, mas por si el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Nosotros podemos hacer morir las obras de la carne no en nuestra fuerza, sino por el Espíritu. Entonces, ese es por medio de su poder es que nosotros podemos vencer y hacer morir las obras de la carne. Ahora, hay que hacerlo por el Espíritu, pero hay un mandamiento que tenemos que cumplir. Nosotros tenemos que hacerlo morir. Es algo que depende de nuestra voluntad. Es algo que tenemos que cumplir, en nuestra responsabilidad. Tenemos el poder y la gracia del Espíritu Santo para hacerlo, pero tenemos que nosotros hacerlo morir. Y esto es algo violento, porque hacer morir algo está hablando de violencia, está hablando de hacer algo contundente. Y no dice, háganlo, no lo dice, háganlo morir de a poquito. Hagan que agonice en la obra de la carne. Dice, háganlos morir. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que determinarnos a hacerlo. Vamos a leer Efesios 4:25 y ahí nos dice claramente cómo es esto. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Y fíjate cómo Pablo dice lo que tenemos que hacer. Así que dejen de decir mentiras. ¿Te das cuenta de lo que es? O sea, no es que vos tenés que dejar de a poquito de mentir. Vos tenés que hacer morir eso. Es decir, basta de mentir. A eso se refiere cuando dice hacer morir. Dejen de mentir. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Te das cuenta cómo haces morir las obras de la carne? Dejad de decir mentiras y decir siempre la verdad. Punto. Es así. No es que te permitís decir una mentira piadosa. Ese es... Claro, no le debes nada a la carne. ¿Se entiende? Hay que hacer morir. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados. Dejen, basta con el enojo, basta de perseverar con el enojo, basta con eso. Dejen morir, dice Pablo. Porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. ¿Te das cuenta? Eso es hacer morir. Y no es que vos tenés que dejar de robar y listo. Porque va a estar 2 o 3 días y no va a tener con qué comer y va a querer ser reír. No, tenés que dejar de robar y buscar un trabajo para vivir el trabajo. Así es. Tenés que dejar de mentir y decir la verdad. Así es. Pasar de un extremo al otro.
no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Bueno, pero yo soy así, yo hablo de esta manera. No, eso es la carne. Hacelo morir, no hablas más de esa manera. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus obras resulten de estímulo para quienes las oigan. ¿Te das cuenta que hay un completo contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu? Si vos vivís conforme a la carne, vas a decir mentiras. Si vos vivís por el Espíritu, no solamente vas a dejar de decir mentiras, sino que vas a hablar siempre la verdad. ¿Te das cuenta de la diferencia total? Dice, no entristezcan el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Eso de, bueno, yo soy así, este es mi carácter, no, eso es la carne. Entonces, vos sos gritón, no seas más gritón. Ahora habla con amabilidad, así es la cosa. Te lo dice claramente, dejar afuera toda furia, enojo, amargura, palabras ásperas, calumnia, toda clase de mala conducta, y al contrario, sean amables unos con otros, de buen corazón. ¿Te das cuenta? ¿Qué no lo puedes hacer? Sí lo puedes hacer si tenés el Espíritu Santo. Sí lo puedes hacer. Porque para eso tenés el Espíritu Santo. Vamos al siguiente capítulo, 5.3 de Efesios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra, adora las cosas de este mundo. Entonces, ¿queda claro lo que significa hacer morir las obras de la carne? No es algo que Pablo dice, háganlo de a poquito, vayan de a poquito dejando de mentir, vayan dejando de robar, y algún día... Se me ocurre esto de cortarle la cola al perro. ¿Cómo le cortás la cola al perro? ¿De a poquito le vas cortando pedacitos? ¿O se la cortás de golpe? Bueno, entonces es algo que hay que hacer. Pablo dice, hagan morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Fíjate el contraste tan grande. Si vos seguís viviendo según el viejo hombre, significa que no tenés vida eterna todavía. Ahora, si el Espíritu Santo ha provocado en vos cambios drásticos, bueno, esto es indicio de que sí tenés, sí el Espíritu Santo mora en vos, implica que viviréis. La Escritura es tajante, no hay término medio. Mirá lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Te das cuenta la diferencia? 2 Corintios 2:16 dice, para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Quién es la persona adecuada para semejante tarea? 1 Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo.
Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. No hay un término medio. Entonces, nosotros no podemos darle lugar a la carne. Es nuestro enemigo. Hay que hacerlo morir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, todos aquellos que hacen morir las obras de la carne, son guiados por el Espíritu. O sea, pueden hacer morir las obras de la carne porque son guiados por el Espíritu. Y esto ocurre porque son hijos de Dios. Ahora, fíjate que habla de guiados por el Espíritu. Esto de ser guiados por el Espíritu no es algo ocasional, esporádico, para algunos, porque ustedes habrán visto y escuchado a muchas personas que dicen: bueno, el Espíritu Santo me guía a hacer esto, o a decirte aquello, o peor todavía, yo siento en mi corazón que tenés que hacer esto o aquello. Hay hombres que se paran en los púlpitos y hablan como si tuvieran una relación especial con el Espíritu Santo para decirle a los demás lo que tienen que hacer, y generalmente tiene que ver con pedirles plata. Bueno, todo esto es falso, porque todos aquellos que son guiados por el Espíritu tienen la guía en la Escritura. En la Escritura, ¿quién la escribió? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Entonces, todos aquellos que son guiados por el Espíritu tienen su guía en la palabra de Dios, y el Espíritu les da la gracia y el poder para poder cumplir con lo que está escrito. Entonces, el Espíritu Santo es una influencia rectora en nosotros. Una influencia que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Pero no anula nuestra voluntad. No anula nuestra voluntad. Nosotros tenemos que, de nuestra propia voluntad, dejarnos guiar. Pablo por ahí en alguna parte dice: no entristezcáis el espíritu, no apaguéis el espíritu, porque el espíritu nos lleva a donde él quiere, y ahora voy a hablar de a dónde nos lleva, y podemos nosotros no hacerle caso. Por eso Pablo dice: haced morir, está en nosotros. Ahora, ¿a dónde nos lleva el Espíritu Santo? Bueno, la palabra dice: nos lleva a toda verdad. En primer lugar, nos lleva a Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos abre los ojos y nos lleva a Cristo. Nos lleva a hacer su voluntad. El Espíritu Santo hace que para nosotros sea más importante Cristo que nosotros mismos. Eso es el Espíritu Santo, no la carne. Nos guía a amar a Dios y a amar al prójimo como a nosotros mismos. Nos guía a la santidad. Todo esto por medio de la palabra. Es el Espíritu Santo que nos capacita. Hendrickson dice así sobre la obra del Espíritu Santo, la santificación: la influencia constante y efectiva y beneficiosa que el Espíritu Santo ejerce en los corazones y vidas de los hijos de Dios, capacitándolos cada vez más para aplastar el poder del pecado que mora en ellos y para andar libre y alegremente por el camino de los mandamientos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo no hace que te caigas, no hace que bailes, que te rías, no es eso lo que hace el Espíritu. El Espíritu Santo te guía a Cristo Jesús, te guía a la obediencia, a la palabra, te guía a la santidad, a la verdad. Ese es el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos lleva cada día a santificarnos. Y esa influencia del Espíritu Santo en el creyente necesariamente
produce frutos. Si no está esa influencia, no hay fruto. Hay obras de la carne. Más el fruto del Espíritu, porque si vos lees Gálatas, primero están las obras de la carne, con otras cosas no hay ley, dice. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso que provoca el Espíritu Santo nunca lo va a provocar la carne. El gozo, el amor, la paz, la paciencia son el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Pablo habla de que nosotros hemos recibido el espíritu de adopción, no el espíritu de esclavitud. Él ya nos ha hablado de nuestra época de esclavos del pecado, y él está hablando, en sentido figurado, de algo que era muy común en la época donde él vivía. En el tiempo de Pablo, estaba bajo el Imperio Romano, en todos los hogares había esclavos. Era muy común que haya esclavos. Y los esclavos, ustedes saben, eran personas que tenían que hacer la voluntad de sus dueños, que vivían bajo temor al castigo y que no tenían ningún tipo de privilegio. Ahora, también era algo común que algunas personas adoptaran, se encariñaran o les conviniera adoptar a esos esclavos, algunos. Entonces, por medio de la adopción son hechos hijos y pasan de ese estado de temor y de esclavitud a tener todos los privilegios de un hijo y de hecho también a ser parte, a también esperar la herencia. Entonces, ese estado completamente diferente hace que ese esclavo, el que era esclavo, ahora tenga una relación con el dueño completamente diferente. Ya no es más un esclavo, ahora es un hijo y el dueño ya no es más su dueño, es su padre. Completamente distinto. Bueno, lo que Pablo está diciendo es que nosotros hemos dejado ese espíritu de esclavitud que teníamos antes y que ahora el Espíritu Santo es el espíritu de adopción. Él nos ha transformado de esclavos a hijos. Y la intimidad y la libertad es tan grande con respecto a Dios que podemos exclamar, dice, Abba Padre. Qué cuidado con esto, porque ustedes saben que algunos predicadores dicen que Abba es como decir papito y que es una relación. No quiere decir eso. Abba es padre en arameo, entonces lo que está diciendo acá es padre. O sea, en arameo y en español, en castellano. Abba Padre es lo mismo, Abba que Padre. No es algo, un diminutivo o algo así. Lo que nos está diciendo es que nosotros podemos exclamar Abba Padre porque tenemos la misma relación con Dios Padre que Jesucristo. Porque ¿quién hablaba a Dios Padre en esos términos? Abba Padre. Jesucristo. Jesucristo en 3 ocasiones ora en esos términos, Abba Padre. Pero la que nos acordamos muy claramente es en el Getsemaní. Ustedes saben que el Señor estaba esperando que vengan los soldados y los alguaciles
se había retirado al huerto de Getsemaní a orar, estaba en un estado de mucha angustia, él sabía que lo iban a crucificar al día siguiente. Entonces va con sus discípulos al Getsemaní, pero se adelanta, se separa del grupo con Pedro, Santiago y Juan. Y dice que, bueno, que los deja un poquito y se va aparte a orar. Y que ora de esa manera: Abba, Padre, si fuera posible, ahí lo tengo, pasa de mí esta copa, dice, en Marcos, por ejemplo, decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Acá lo que estamos viendo, que el Señor Jesús se refiere al Padre en esos términos, Abba, Padre, y Él le plantea su angustia, sus cargas, pero que entiende que la voluntad del Padre es completamente soberana. Él estaba como hombre aquí en la tierra, y como hombre, Él no quería enfrentar la cruz, pero se entrega completamente a la voluntad del Padre. Entonces dice: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, que lo que vos quieras. Y esa es la relación que nosotros podemos tener con el Padre, no para pedirle cualquier cosa salud, dinero y amor. No, tenemos que entender que su voluntad es soberana. Nosotros podemos acercarnos, depositar en Él todas nuestras cargas y pedirle por nuestras necesidades, y siempre sabiendo que su voluntad es perfecta y que es lo mejor. Entonces, esa misma relación es la que nosotros ahora podemos tener. Eso se debe a que tenemos en nosotros el espíritu de adopción. Entonces, no tenemos este espíritu para volver a tener temor. Ya no podemos estar pensando si perdí la salvación por haber pecado o no la perdí. Ya somos hijos. Y dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo, que nos adoptó, también nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. Más allá de lo que nosotros podamos pensar, porque nuestra mente nos puede llegar a jugar, porque también tenemos un viejo hombre, podemos pensar: no, ya esto es demasiado, ya el Señor se cansó de mí, ¿no? Es el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Te das cuenta de esto? Por eso te decía que leemos y hablamos ciertas frases como si no nos quedamos sin aliento al decir somos hijos de Dios, pero somos hijos de Dios. Hijos de Dios, y podemos acercarnos al Padre, al trono de gracia, dice, con confianza, para buscar ayuda. Ahora, somos hijos de Dios. ¿Cómo sucedió esto? Siendo nosotros pecadores, ¿cómo sucedió esto? Sucedió porque Dios entregó a su Hijo unigénito en sacrificio. Un sacrificio que sustituye nuestra condenación. El Señor Jesús en la cruz cargó con la ira de Dios que me correspondía a mí. Él sufrió mi infierno en la cruz. Entonces ya la deuda con Él está saldada, porque Él la pagó, para todos los que creen. Y dice la Escritura de que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Somos hijos de Dios no por nada que hayamos hecho. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Nos escogió antes de la fundación del mundo, y en el debido tiempo nos llamó por medio de su evangelio y nos dio su espíritu. Cuando nos llamó, nos dio la fe y el arrepentimiento. ¿Qué pusimos nosotros? Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia,
hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, ese sello, ese Espíritu Santo es el que nos da la certeza de nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Y Juan dice, 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, la santificación. Toda la Escritura tiene que ver con todo, ¿no? Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, por el hecho de ser hijos, dice, también somos herederos. Quiere decir que, bueno, hay una herencia. Y si hay una herencia, dice también que hay un testador y están, bueno, los herederos. Entonces, esta herencia que Pablo habla, y ya nos han hablado en este capítulo, una herencia de gloria, va a glorificar nuestro alma y nuestros cuerpos, dice. Ahora bien, ¿quién es el testador? ¿Quién es el que nos da la herencia? ¿A quién heredamos? A Dios. Somos, dice, herederos de Dios. El testador es Dios. Sí, pero somos, en primer lugar, herederos de Dios. Dios es el testador. Está hablando en términos humanos. Ustedes saben que todos los testadores son mortales, se mueren. Esto quiere decir que sus herencias también en algún momento son terrenales y en algún momento se acaban. Pero nuestro testador dice que es eterno. Dice Salmo 106:48. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. O sea, tenemos un testador que no muere. Un testador que es desde la eternidad hasta la eternidad. Es un testador muy particular. No muere y es extremadamente rico. Dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, Ageo 2:8. El Salmo 50:10 dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Y es un testador extremadamente justo y generoso. En el Salmo 16:5 dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Las cuerdas es los límites de la herencia. Cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Y cuál es esa herencia? De este testador eterno, rico, generoso. Y la palabra dice que la herencia es el mundo. El mundo. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, del testador es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si es de él, los herederos heredarán el mundo. De hecho, eso es lo que dice Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Herederos del mundo. Salmo 37:9 dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. El versículo 11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El 22 dice, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. El mismo Salmo, el versículo 29 dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Isaías 60:21 dice, y tu pueblo, todos ellos serán justos
para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Y Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra en heredad. Entonces, dice que heredaremos la tierra. Y leíamos que a Abraham le fue dada la promesa de que heredaría el mundo. ¿Vos te acordás en Génesis que la promesa era la tierra, pero los judíos consideraban que era la tierra prometida, un pedazo de tierra? Pero ahora vemos que en el Nuevo Testamento nos muestra que los herederos de Abraham son por la fe y que la herencia es para su simiente, para su descendencia. Y fíjate lo que dice Gálatas. Gálatas 3 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice ya la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente la cual es Cristo. La herencia es para Cristo. La herencia es para Cristo. La descendencia de Abraham es Cristo. Y nosotros que somos, ahí lo había dicho, coherederos con Cristo. Para todos los que están en Cristo. Nosotros recibimos la herencia porque estamos en Cristo. Por eso somos coherederos con Cristo. 1 Corintios 3:21 dice, así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Nosotros en Cristo. Todo es nuestro en Cristo. Ahora, puedo decir, wow, esto sí que es tremendo. Heredamos el mundo. Estamos hablando de el futuro, ¿no? Pero la Escritura habla de algo mucho más grande que heredar el mundo. Habla de heredaremos a Dios, heredaremos la gloria de Dios. Romanos 5:2 dice, porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos porque dice la Escritura que Dios es nuestra herencia. Recién lo leí en un versículo. Nuestra herencia es Dios mismo. ¿Qué significa con esto? No es que nosotros vamos a estar con Él en el cielo, en la tierra nueva, viendo su gloria. Vamos a ser partícipes de su gloria, vamos a convivir con Él. Por eso leíamos Salmo 16:5, dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Jehová es nuestra herencia, Él es nuestra herencia. Nuestra comunión va a ser perfecta con Él. Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué más maravilloso que eso? O sea, a mí me puede dar el mundo, pero yo sé que voy a estar con Dios. Y el mundo empalidece ante eso. ¿Entendés? Porque es Dios. Esa es nuestra herencia. Colosenses 1:27 dice, a quienes quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La Nueva Traducción Viviente dice, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Esto les da la seguridad de que participarán de su gloria. Esa es nuestra herencia. Amén. Esa es nuestra herencia. Ahora hablamos del testador, hablamos de la herencia, ahora hablemos de los herederos. ¿Quiénes son los herederos? Y Pablo dice, los hijos. Pero fíjate cómo dice, y sí hijos. Quiere decir que solamente hijos. O sea, si son hijos, van a heredar. Quiere decir que solamente ellos, y que muchos van a quedar afuera. Muchos que creen que son hijos van a quedar afuera. Solo los hijos. En Lucas 8:17 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a él.
Hay muchos que van a decir, dice, Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho esto y aquello. Solo hijos. Solo hijos. Ahora, ¿y cómo sabemos que somos hijos? ¿No nos sorprenderemos en ese día? Bueno, acá Pablo te dice, ¿cómo sabes vos que sos hijo? O sea, tenés el Espíritu que te da testimonio, pero tenés una manera de comprobarlo. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Sos hijo si vos estás dispuesto a padecer por Él, en este mundo contradictorio. Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 10:39 dice, y el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 24:9 dice, entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Primera de Pedro 4:16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Vuelvo a decir, no hay nada que nosotros podamos añadir al sufrimiento de Cristo. Nuestro sufrimiento no nos hace salvos, pero sí es una señal de que el Espíritu Santo mora en nosotros, de que somos hijos de Dios. Ahora, cuando estamos hablando de sufrir, no quiere decir que tenemos que morir por causa de Cristo, todos. Algunos sí, pero todo hijo de Dios, por el hecho de ser hijo de Dios, va a enfrentar rechazo, va a enfrentar oposición, va a enfrentar vergüenza, porque el mundo los aborrece. O sea, si vos estás en un trabajo y todos están participando de algo que no es lícito, y vos no, te van a aborrecer. Si están tus compañeros riéndose y mirando videos, tal vez en internet o lo que sea, de cosas chabacanas, y vos no participás, se van a burlar de vos, porque vos sos cristiano. Si una parejita no quiere mantenerse casta hasta el casamiento, se van a burlar, le van a decir que son tontos, por causa de ser cristiano. Definitivamente todo creyente en algún momento de sus vidas tiene que enfrentar este tipo de cosas. Si no está dispuesto a enfrentar este tipo de rechazos y aún peores por causa de Cristo, implica que no es un creyente, que no es un hijo. Por eso, si estás dispuesto a enfrentar, dice, padecer por causa de Cristo, eso es la señal de que sos un hijo de Dios. Así que, 2 Timoteo 3:12 dice, y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es un hecho, más o menos, pero los que quieren ser consecuentes con la fe van a sufrir rechazo, de alguna manera. Si vas a predicar el Evangelio en el hospital, te van a rechazar, muchos, y te van a insultar. Si vas a predicar el Evangelio verdadero, muchos que se llaman cristianos te van a aborrecer. Bueno, si uno no está dispuesto a padecer persecución, a recibir rechazo en sus trabajos, en sus familias, por causa de Cristo, eso quiere decir que no son hijos. Y eso tenemos que entonces preguntarnos. En primer lugar, tenemos que preguntarnos sobre la herencia. Si esa herencia de la que hablamos es verdaderamente preciosa para nosotros. ¿Es preciosa esa herencia para vos? ¿Anhelás más que cualquier cosa esa herencia? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra.
¿Es preciosa esa herencia para vos? Y en segundo lugar, ¿estás dispuesto a sufrir por causa de Cristo? Amén. ¿Estás dispuesto a que te rechacen, de que te insulten por causa de Cristo? Bueno, entonces, sos un hijo de Dios y esa herencia es para vos. Amén.